Bueno, pues arrancamos una nueva inmersión a fondo. Y a ver, esta vez tenemos entre manos un documento que tiene tela, ¿eh? Se titula Génesis, el origen de todo lo que importa. Y para quienes nos escuchan hoy, la misión desde el minuto 1 es cambiar el chip por completo. Totalmente. Hay que cambiar el paradigma si queremos sacar algo en claro de esto. Eso es porque no vamos a diseccionar este texto como si fuera un manual técnico o un libro de ciencias naturales, ¿sabes? No vamos a buscar fórmulas ni fechas de formación del universo. El objetivo es ver cómo este relato, que es fundacional, intenta dar respuesta a 3 preguntas inmensas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué el mundo está tan roto? Y, sobre todo, si hay alguna esperanza. Claro, es que si entras buscando astrofísica te vas a chocar contra un muro inmenso. El valor real de estas fuentes sale a la luz cuando lo abordas como lo que realmente es, o sea, un libro de identidad. Exacto, un libro de identidad. Yo la analogía que propongo a la audiencia para arrancar es que imaginemos que dejamos de lado la biología y leemos esto casi como el diario íntimo de una familia muy disfuncional. Una familia que, sin comerlo ni beberlo, acaba teniendo en sus manos el destino de la humanidad. Es una imagen buenísima, la verdad. Y para enmarcar el análisis, los apuntes dividen toda esta historia en 3 actos narrativos y teológicos súper claros. Hablamos de la creación, la ruptura y, finalmente, la promesa. Cada acto es, pues, la consecuencia directa y lógica del anterior. Pues esa división en 3 actos nos da una hoja de ruta perfecta. Si entramos de cabeza en el primer bloque, o sea, los capítulos del 1 al 3, tenemos la creación y el origen de esa fractura. Al principio el texto te dibuja un ecosistema de perfección funcional increíble. Un ecosistema que, fíjate, las fuentes lo describen como un estado sin entropía ninguna, ni física ni emocional. Nada, cero. Sin muerte, sin traición, sin miedo. De hecho, se usa mucho la expresión de «y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera». O sea, es un jardín donde la humanidad y el Creador caminan juntos con una proximidad total. Pero claro, esta armonía necesita un mecanismo concreto para que tenga un valor real. Y ese mecanismo es el libre albedrío. El libre albedrío es el eje central sobre el que pivota toda la tragedia de este inicio. El relato te pinta esta perfección inmaculada precisamente para generar un contraste devastador con lo que viene después. Claro, para que la caída duela más. Exacto. Te subraya que la confianza, al basarse en que puedes elegir libremente, es súper frágil. Y ahí entra la figura de la serpiente, que ilustra cómo se rompe esa fragilidad. Y fíjate que la estrategia no es un ataque frontal. No, que va, es manipulación pura y dura. Sí, manipulación cognitiva. Te lanza una preguntita muy simple. ¿Un qué Dios os ha dicho qué? Madre mía, telita con la pregunta. Ya ves, y con esa simple interrogación altera toda la percepción de la realidad. Pasa de ser un creador proveedor absoluto a una figura autoritaria que, pues, te está reteniendo algo bueno. Te genera una mentalidad de escasez en un entorno de abundancia absoluta. Es que si volvemos a usar una analogía tecnológica que a mí me encantan, esto es como escribir un código de software con una arquitectura impecable. Lo ejecutas y va como la seda. Era bueno en gran manera. Un sistema sin fisuras, claro. Eso es. Pero al meter el libre albedrío como característica central, pues el usuario tiene la capacidad de elegir. Y actuar desde esa desconfianza que siembra la serpiente fue literalmente como hacer clic en un enlace malicioso. Y ahí entra el virus. Efectivamente. Un error de validación que te mete un virus y te reescribe todo el código base de la humanidad. La tragedia de la libertad es que un solo fallo de confianza desencadenó una corrupción en todo el sistema. Y una corrupción que además es inmediata, Se manifiesta en síntomas súper tangibles. Empieza en el interior, con la duda, pero se externaliza rápido. El acto físico de comerse la fruta prohibida es solo el catalizador. Sí, el detonante. Eso es. Inmediatamente vemos nacer la vergüenza, esa escena irracional de intentar cubrirse con hojas de higuera. Y ahí, en ese punto de ruptura, es cuando surge la famosa pregunta de Dios: ¿de dónde estás? Que no es geografía, evidentemente. Que va. Es el diagnóstico de una conexión que acaba de saltar por los aires. A partir de ahí, las consecuencias caen en dominó. La expulsión del jardín, el trabajo duro, la tierra maldita y, al final, el cierre definitivo de las puertas del Edén. Y el cierre de esas puertas marca que la amenaza ya no está aislada. La entropía empieza a avanzar y es aterradora. En cuestión de un par de capítulos, pasamos de desobedecer por comer una fruta a un colapso moral absoluto. La violencia máxima, ¿sí? Caín matando a Abel, su propio hermano.
Es que la ruptura de la amistad cósmica con Dios se traduce en 0, en la ruptura de la empatía con el prójimo. ¿Es automático? Totalmente. Una violencia sistémica que se apodera de todo y, claro, exige una respuesta. Lo que nos lleva al segundo bloque del análisis entre los capítulos 6 y 9, el famoso relato del diluvio. Que es una barbaridad, porque esa escalada de violencia sitúa a la deidad ante un dilema filosófico y ético brutal. Un callejón sin salida. Literal. Porque hay una tensión entre dos atributos. Por un lado, una naturaleza justa, que exige limpiar esa crueldad que ha infectado a toda la sociedad. Y por otro lado, un amor profundo hacia esa misma humanidad corrupta. Y la resolución a ese dilema, pues se canaliza a través de un solo hombre, Noé, que el documento dice que halló gracia. Es fascinante porque la operación de contingencia que se monta con Noé es súper utilitaria. O sea, a ver, las fuentes no te describen el arca como un barco majestuoso. No, no es un crucero de lujo. Que va, las fuentes lo definen casi literalmente como un salvavidas. Una cápsula de emergencia para flotar mientras toda la infraestructura del planeta se va al traste. Y luego, tras la tormenta, tenemos todos esos elementos visuales tan potentes. La paloma, la rama de olivo y el arco iris. Y el arco iris es un contrato visual súper importante, ¿eh? Una promesa vinculante de no volver a usar el agua para destruir el mundo. Su simbolismo original es tremendo porque representa colgar un arco de guerra en el cielo. O sea, una desmilitarización divina en toda regla. Exacto. Exacto. Es el reconocimiento oficial de que la destrucción masiva nos sirve para arreglar la naturaleza humana. Y aquí está la gran revelación del texto. El gran reseteo no eliminó el virus. Ya, claro. Retomando tu metáfora tecnológica, apagar y encender el sistema te borró el disco duro, sí. Pero la corrupción estaba metida en la placa base. El virus de la desconfianza viajó en el arca dentro de la propia familia que sobrevivió. Claro, porque el hardware del corazón humano seguía igual. Eso es. La fuerza bruta global no sirve de nada contra un problema moral que es 100% interno. Pues a ver si evaluamos los resultados de este gran reseteo. A mí me toca hacer de abogado del diablo. Porque si tras un cataclismo mundial y rescatar a una sola familia, la tendencia a la autodestrucción sigue intacta, pues parece un fracaso estrepitoso, ¿no? Totalmente. Es que el plan macroscópico colapsa. La fuerza bruta queda invalidada. Y ese colapso es lo que hace necesario un giro de 180 grados, lo que nos mete de lleno en la tercera sección, capítulos 12, 15 y 22. Se abandona la política global y pasamos a una estrategia súper microscópica. Un giro metodológico crucial, sí, porque pasas de intentar reformar a la humanidad en bloque a meter toda la agencia divina en un único individuo. Los apuntes lo llaman la gran apuesta de la fe. Y fíjate a quién eligen. Es que carece de toda lógica geopolítica. Cero lógica. No pillan a un monarca de un imperio ni a un general. Eligen a Abraham, un nómada, un hombre mayor sin hijos, y le dicen que deje todas sus redes de seguridad con una promesa loquísima. Vete de tu tierra y te haré una gran nación. A mí es que esto me recuerda al pivotaje de una empresa emergente. Una startup que lanza un producto a nivel global, se estrella y dicen, bueno, a ver, recogemos cable, vamos a meter todo el presupuesto de I+D en un solo probador beta. Me encanta lo de probador beta. Es que es tal cual. Dios elige a este nómada sin hijos como un entorno cerrado para desarrollar una cura a pequeña escala, para luego exportarla y bendecir a todas las naciones. Pero claro, anclar algo de magnitud cósmica a un humano requiere asumir un riesgo tremendo. Y exige una confianza ciega, brutal por parte de Abraham. Y esa es la vulnerabilidad del plan. Porque dependes de los ciclos vitales y de las debilidades de una sola familia. Y madre mía, cómo se somete esto a una prueba de estrés. Ya ves el capítulo 22. El clímax narrativo total, porque después de décadas esperando y de confiar ciegamente, mirando las estrellas, Abraham tiene a Isaac, el único vector genético que puede hacer real la promesa. Y en ese instante, Dios parece que va a dinamitar su propio proyecto y le pide que ofrezca a su hijo. Es que el nivel de tensión psicológica de ese pasaje es insoportable. Parece que la promesa original se anula a sí misma. Pero en el último segundo la ejecución se frena y hay una intervención. Aparece un sustituto. Sí, el carnero enredado en el arbusto. Exacto. Y las notas que manejamos insisten mucho en que este cordero que aparece en la montaña es como un eco de algo más grande. O sea, la responsabilidad de pagar el rescate se transfiere. Ya no cae sobre el humano, sino que el Creador asume el coste. Y ese momento en el monte Moriah te sienta un precedente teológico vital.
Te dice que la restauración definitiva va a necesitar una intervención providencial externa. No basta con el esfuerzo humano. Pero claro, confiar el futuro del mundo a una línea genética tiene una pega. Hoy ya lo creo. Disfuncionalidad pura. Claro, garantizas que el proceso va a estar llenito de traumas intergeneracionales. Y esto nos abre la puerta a la última gran fase del análisis del capítulo 37 al 50. Pasamos de la fe inquebrantable de Abraham a los sótanos de la traición familiar con la historia de José. El arco de José ilustra de manual cómo la toxicidad de esta familia amenaza con boicotear el plan a cada paso. A ver, no vamos a repasar ahora toda la anécdota de la túnica de colores y el pozo vacío. Lo fuerte es cómo opera la envidia. Una envidia heredada y sistémica. Sí, los propios hermanos cogen al portador de la promesa generacional y lo venden como esclavo a una caravana. Termina como propiedad mercantil en Egipto. O sea, la promesa parece diluirse en un entorno pagano que nadie controla. Pero ahí entra un análisis meticuloso que es una maravilla. Porque en Egipto ves una orquestación invisible constante. A pesar de caer a lo más bajo, a la esclavitud y a la cárcel, José pega un ascenso estratosférico interpretando sueños. Llega a gobernar Egipto prácticamente. Sí, asume el control absoluto de la economía en plena hambruna mundial. Y esa gestión centralizada de José no solo salva al imperio egipcio, sino que es la única tabla de salvación para la misma familia que lo traicionó. Es que llegamos a un reencuentro que tiene una tensión apabullante. José tiene todo el poder del Estado frente a los hermanos que lo arrojaron a un pozo. Y la resolución se condensa en una de las frases más filosóficas del texto. Sí, es brillante. José les dice, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Es decir, el libre albedrío malicioso no se anula. No se reescribe el código para borrar la traición de los hermanos. Simplemente ese daño se asimila y se redirige para generar el rescate contra el hambre. Redirigir el mal humano hacia un bien superior, es que esa es la tesis central de todo lo de José. Pero ojo que esta victoria logística esconde una ironía histórica monumental, ¿eh? Ya, porque la salvación le sale cara. Carísima. Ese genio administrativo, para evitar que la familia muera de hambre, sienta las bases de su propia esclavitud futura. Para sobrevivir, toda la familia abandona la tierra prometida y se instala en el vientre del imperio egipcio. El rescate de hoy es la opresión estructural de mañana. El contraste es abismal, claro. Llevaban generaciones con la garantía de «te daré esta tierra». Se lo repitieron a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el clímax de todo este documento fundacional no es entrar triunfantes a poseer el territorio. ¿Qué va? ¿Te rompe todas las expectativas? Génesis cierra con una declaración que te deja helado. Literalmente dice, José murió y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como recurso narrativo me parece una disonancia cognitiva tremenda. Es un desafío estructural brillante, porque te mete un féretro en tierra extranjera para cerrar un libro de orígenes. Te congela la narrativa en una promesa suspendida total. La familia que iba a salvar el mundo está asimilada bajo los faraones. Dejan la acción en un botón de pausa increíble. Sí, y te interpela frontalmente, porque te obliga a repasar todo el viaje. Pierdes el jardín original, ves la futilidad del diluvio, pasas por la fe bajo las estrellas y terminas con el pragmatismo frío de un cadáver embalsamado. Es que te genera una tensión sobre si este gran proyecto es viable o no. Hemos visto el origen de todo y cómo se fracturó el mundo, pero ante la esperanza nos dejan al borde del abismo. Surge la gran incógnita para quienes nos escuchan hoy. ¿Cómo va a sobrevivir el plan cuando los herederos son esclavos en una cultura dominante que no es la suya? Y ese es el escenario perfecto para detonar lo que viene después. Las plagas, el mar dividido, el éxodo. Porque acabar en un sarcófago demuestra que la supervivencia ya no depende de la astucia comercial ni de ser muchos. Totalmente. Cualquier emancipación futura dependerá solo de que el artífice de la promesa se acuerde y actúe. La fragilidad humana ha agotado ya todos sus recursos. Y constatar ese agotamiento nos da una perspectiva súper reveladora. Si nos alejamos del manual técnico y vemos esto como nuestro mapa de identidad, el patrón es innegable. La humanidad avería crónicamente el sistema y la solución nunca viene de una autorreparación. Nunca. Siempre son rescates externos y bastante contraintuitivos. Ya ves. Una balsa en medio del agua, una fe irracional en el desierto, o gestionar el grano a través de un esclavo traicionado.
y conectando ese final tan sombrío del ataúd en Egipto con el propósito del relato, nos deja una vía de pensamiento brutal. A ver, ¿cuenta? Pues que si esta familia estaba diseñada para ser la solución, pero acaba encerrada bajo el poder faraónico, nos deja una pregunta incómoda sobre el éxito y el propósito. Solemos asumir que cumplir un propósito es un ascenso continuo hacia el triunfo, ¿verdad? Sí, una línea ascendente y ya está. Claro. Pero este texto te sugiere que a veces el vehículo de la promesa tiene que pasar generaciones enteras enterrado en la oscuridad antes de poder salir a la luz. Y en nuestra cultura, que estamos obsesionados con el éxito inmediato y los resultados tangibles, pues yo dejaría una reflexión final a la audiencia. ¿Estamos preparados para aceptar que dentro del panorama general de la historia, nuestro papel podría ser simplemente el de esa semilla que tiene que quedarse enterrada en la oscuridad y no el del árbol que da el fruto a la vista de todos? Es una disyuntiva muy profunda sobre la paciencia histórica y el legado. Y con esto lo dejamos por hoy. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.